Gracias por asistir de nuevo a esta cita de Mesa Capital en el Cuento del Domingo. Hoy echamos cuento sobre tierras, sobre ese asunto que es parte de la explicación para nuestros conflictos, para nuestras violencias y para nuestras inequidades. Buena parte de nuestra literatura, al menos de una época en Colombia, tenía que ver con eso, con la búsqueda de los colombianos de tierra. La vorágine es un poco la búsqueda de un horizonte para alguien que estaba expulsado de la violencia partidista en una parte del país. La Casa de las Dos Palmas es una manera de aproximarse, por ejemplo, a esa colonización antioqueña. Y se me ocurre, por ejemplo, Siervos sin Tierra. También todos esos libros, usted y yo, los leímos en el colegio. Siervos sin Tierra, sobre la falta justamente de un terrenito para cultivar y esas condiciones de pobreza en una parte del centro del país que dibujó muy bien Eduardo Caballero Calderón. Sigue siendo la tierra un asunto central en las políticas públicas de Colombia, pero más en este gobierno que se comprometió con ello. ¿Con quién hablaremos de ese asunto? Con Gerardo Vega, que está al frente de la Agencia Nacional de Tierras. Es un abogado que ha sido consejero presidencial, que ha sido cónsul, que estuvo en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y que estuvo casi 2 décadas al frente de una ONG que buscaba la restitución de tierras, es decir, recuperar las tierras para quienes habían sido despojados de ellas. Gerardo Vega Medina, bienvenido, ¿qué tal? Yamid, muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación al programa. Eso debe ser difícil, señor Vega, pasar de una ONG en la que uno reclama que hagan cosas a que le diga a un gobierno, siéntese y hágalas. Bueno, en esta organización no gubernamental, la Fundación Forjando Futuros, también hacíamos cosas, no solamente reclamábamos al Estado, sino que no solo solicitábamos al Estado, sino que llevábamos los procesos judiciales hasta que los jueces fallaban en favor de las personas de las cuales habíamos reclamado. Entonces le devolvían la tierra. Llevábamos los procesos judiciales y hacíamos que le devolvieran la tierra a la gente. Puede haber una confusión en nuestra audiencia. Cuando hablamos de tierras, hay varias instituciones que tienen que ver con ese asunto. Entonces, separemos las responsabilidades, porque una cosa tiene que ver con titulación, con restitución. Hay un tema de tierras que está incluido en el acuerdo de paz. Se han anunciado unas políticas públicas de compra de tierras, por ejemplo, a los ganaderos para entregarlas a campesinos, en fin. ¿Cuál es específicamente la función de la Agencia Nacional de Tierras? Hasta donde yo recuerdo bien, esto sería el equivalente al INCORA de hace muchos años. Al INCORA o al INCODER, lo que pasa es que el INCORA y el INCODER tenía todas las funciones juntas. El proyecto productivo, la entrega de la tierra, la compra de la tierra, por ejemplo, lo tenía junto. Después del 2016 se separaron esas entidades. En el acuerdo de paz del 2016 se creó una institucionalidad que tiene que ver con varias. La competencia nuestra ahora, que es la Agencia Nacional de Tierras, es comprar la tierra y entregarle títulos a las personas que ya están sobre la tierra, pero no tienen título. Fundamentalmente eso. Y una parte también en catastro multipropósito. Son 3 competencias las nuestras. Hay otras instituciones, si me permite, Yamil. La Agencia de Desarrollo Rural es la que tiene colegas nuestros, otra entidad que llama la Agencia de Desarrollo Rural. Ellos tienen la competencia ahora, ellos son los que tienen que poner el proyecto productivo, la asistencia técnica, establecer allí qué productividad va a haber a la tierra que nosotros entregamos. Y hay otra que es la unidad de restitución de tierras. Eso es devolverle la tierra a los que se la quitaron, a los que despojaron. Entonces allí hay 3 instituciones que tienen que ver muy de cerca, son más entidades, pero estas 3 tienen que ver fundamentalmente con eso, la entrega material, el desarrollo y la propiedad de la tierra. Muy bien, entonces empecemos por una de esas funciones que usted menciona, la de comprar. Tal vez el anuncio más sonoro que se ha hecho en los últimos meses en Colombia en este sector tiene que ver con lo que lograron el presidente Petro y el presidente del gremio ganadero. Un acuerdo para comprar unas tierras, 3 millones de hectáreas, e intentar titularlas a los colombianos que no tenían tierra o que no tienen tierra. ¿Cómo avanza ese propósito? Ese propósito avanza bien, diciendo que las 3 millones de hectáreas no son únicamente con Fedegan. Con cualquier colombiano o colombiana que sea propietaria de tierras en Colombia, la puede ofertar al gobierno nacional. ¿Qué nos parece importante del acuerdo con Fedegan? Que ellos dijeron, nosotros estamos listos y queremos ayudar a que el gobierno pueda cumplir con los 3 millones de hectáreas. Y vamos a ofrecerle una tierra, ellos van a impulsar entre sus socios, entre los ganaderos, que le venda tierra al gobierno. Eso es el compromiso que hay con ellos. Entonces, ellos van a poner a disponer, van a liberar unas tierras, porque no las van a donar ni a regalar. No, no es filantropía, esto es negocio. Es un negocio, sí, un negocio. Ellos ofrecen una tierra
tienen la disposición de ofrecer una tierra para que el gobierno la compre y comprándola, entonces el gobierno puede entregarle a campesinos que no la tienen para sembrar alimentos. ¿Por qué con ellos? Porque hay una ganadería extensiva en Colombia, son 39.5 millones de hectáreas. Los estudiosos dicen que lo que se produce en esos 39 millones de hectáreas pudiera producirse en 11. Exacto, hay gente que dice que es una ganadería improductiva porque hay una vaca por hectárea en promedio. 1.5, 1.8 son los cálculos que hay de una vaca. Si se fuera ganadería extensiva, la entrega de tierras que hicimos en San Marcos, por ejemplo, es una finca de alta productividad donde son 14 reses, 14 vacas en una hectárea. Están 24 horas todo el tiempo. Encuentran un pasto de 1,20 de altura y a las 24 horas ese pasto está en 20 centímetros. Ese ganado lo mueven a otra hectárea, que ya el pasto también está grande, está de 1,20, ¿cierto? La rotación, exactamente, y a ese predio vuelven en 20 días. Ese predio descansa 20 días. Estuvimos allá mirando, hay una rotación, como lo dices, lo señalas, tiene ganadería intensiva, o sea, hay que hacer una inversión en esas fincas, en esas tierras, hay que hacer una inversión. Entonces lo que el gobierno está invitando es, miren, si usted tiene 1.000 hectáreas y le vende 500 al gobierno, ¿cierto? Conserva para usted 500, le venda 500, vendidas 500, y el gobierno le presta para que tecnifique con las 500 que se queda, para que haga negocio, porque es mejor que hayan 14 vacas en una hectárea a una, ¿cierto? O además otro proyecto que tiene Fedegan, lo han planteado en varias, silvopastoril, que consiste en árboles, ganado y abejas. Que puedan convivir para evitar un mayor impacto en el ecosistema. Correcto, así es. Yo quisiera, Gerardo Vega, a propósito, profundizar en este asunto del acuerdo con los ganaderos, porque hay quien dice, hombre, pero es que hay una parte del gremio ganadero, ojo, yo estoy citando a quienes han hecho esas afirmaciones, no estoy diciendo mi opinión, dejo claridad a la audiencia sobre ello. Hay quienes dicen, no, es que una parte del gremio ganadero fue patrocinador de grupos paramilitares, es decir, de grupos despojadores. ¿Cómo le vamos a comprar tierra a gente que despojó? ¿Cómo se asegura que esa tierra no fue despojada antes a un campesino? Porque nosotros hacemos un filtro de las ofertas que tenemos. Le voy a decir dos cosas. Nos han ofertado del gremio ganadero, nos han ofertado, voy a mirar la cifra, perdóneme, cerca de 448.000 hectáreas a nivel nacional, ofertado. De esas vemos que son viables 111.000. ¿Por qué? Porque unas de esas tierras están inundadas o porque tienen procesos de restitución, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos un filtro contra los procesos de restitución. Si una de esas tierras está siendo solicitada pues, por una víctima, pues ahí paramos. Ese proceso no continúa. A propósito, sigo con ese asunto del acuerdo con los ganaderos. Eso requiere plata, o sea, conseguir 3 millones de hectáreas, si es que se logra, cuesta un montón de dinero. Realmente, ¿cuánta caja tiene la agencia que usted dirige hasta dónde puede llegar en esa meta? Mire, el presupuesto hoy de la agencia es de 1.050.000, presupuesto ordinario. De esos son 600.000 para comprar tierra. Pero además, en el presupuesto adicional hay otro billón. Y antier en una reunión nos informaron de otros 900.000 millones. O sea, hay un recurso destinado para eso. La plata está, en este momento el dinero está. Está en caja para comprar esas tierras. La plata no se necesita junta para comprar ya los 3 millones de hectáreas. Vamos mes a mes mirando caja, solicitando al Ministerio de Hacienda, y hay otra fuente, que es cooperación internacional, y hay otra fuente, que es un esfuerzo nuestro de recuperación de baldíos. Este año en promedio tenemos calculado poder recuperar 270.000 hectáreas de baldíos. Y hay otra fuente, que son donaciones. Ya la Fundación Crecer en Paz, en Montes de María, en la entrega que hicimos en San Marcos, ellos donaron 12 fincas en Montes de María, que fueron de Argos en su pasado, hasta el año 2015 fueron de Argos, pero esa fundación tiene esas tierras hoy y las donó. Fue parte de lo que entregamos en San Marcos, Sucre. Muy bien. ¿A qué precio se compran esas tierras? Se lo pregunto porque en muchos casos en el país, usted lo mencionaba, el precio catastral, el valor catastral de esas tierras está desactualizado. Justamente para eso, desde el Acuerdo de Paz se ha dicho hay que hacer un catastro multipropósito para actualizar los valores de esos predios. Pero me pregunto es, ¿a qué precio pagan al particular que decida vender? En lo que diga el avalúo comercial, Pero nosotros sí tenemos un promedio.
Claro, para saber, uno puede querer un Rolls Royce, ¿cierto? Y tiene para comprarse otra gama de carro. No Una se más meten en barata. eso, que Shakira se metió en ese Se metió en asunto la Shakira. de las marcas de carros y salió muy mal librada. Bueno, en todo caso uno puede querer un carro muy caro y tiene para comprar uno baratico. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos tierra fértil que no esté siendo explotada, que no esté en producción. En primer lugar, eso. No nos vamos a ir a comprar las tierras que están en producción. La de los bananeros, la de los caficultores, la de los palmeros, la de la caña de azúcar, no. Tierras que son fértiles y que no están en producción. ¿Para qué? Para que produzcan alimentos, ¿cierto? El propósito es que al final del gobierno 300.000 familias tengan por lo menos cada uno 10 hectáreas. 300.000 familias, 10 hectáreas cada uno en tierra fértil. ¿A cómo nos saldría la hectárea ahí? A 10 millones hectáreas. Ese es nuestro promedio. Unos pueden ser arriba, otros pueden ser abajo. Falta definir un techo. Me recuerda ¿Qué creo que es urgente definir un techo? Tenemos que definir un techo en las comisiones de reforma agraria. Eso no puede ser a cualquier precio. No, nunca es a cualquier precio. Nosotros no vamos a estar comprando tierras que sean, ¿cierto? No. Hay unos casos que han sido excepcionales por circunstancias, voy a poner el ejemplo, norte del Cauca, ¿cierto? Claro, pero es de los compromisos adquiridos de tiempo atrás, sí, y son compromisos adquiridos desde atrás, de otros gobiernos también, compromisos con la comunidad indígena, negros, esa tierra habrá que comprarla, ¿cierto? Pero lo que corresponde a reforma agraria nos tiene que alcanzar para 300.000 familias. Usted dice entonces compra de unas tierras, recuperación de baldíos, donaciones, cooperación internacional. ¿Y la mafia? ¿La tierra que estaba en manos de la mafia? Ah, bueno, es que, claro que sí. Son las tierras que ha venido entregando Daniel Rojas, que ha hecho mucho ya en esta labor. O sea, ese es otro canasto. Sí, es otro canasto que también le aporta la meta, ¿cierto? Las tierras que entrega la SAE. Miren, las tierras que entrega la SAE, fueron tierras que las tuvo el narcotráfico fundamentalmente, y que algunos jueces, los jueces competentes dijeron hay que extinguir el dominio, ¿cierto?, de esas tierras. Y hoy son de la SAE, son de una entidad pública. Ellos en algunas, por el procedimiento y la legislación que lo rige, en algunas ocasiones nos lo pueden vender, o en otras nos la donan, nos la entregan a la agencia. La entregan o la ponen en comodato, pero todo eso apunta a la meta de los 3 millones de hectáreas y de los 7 de formalización. Hay quienes tienen una preocupación, y esa preocupación es válida, sobre... Yamil, perdóneme, qué pena, excúseme que lo interrumpa. Es simplemente que también el fondo de la unidad de víctimas también tiene un fondo. Ah, muy bien. Es otro canasto, digámoslo de esa manera. Sí. Que son las tierras que devolvieron los paramilitares en Ley de Justicia y Paz, en el proceso que hizo el presidente Uribe con los paramilitares, año 2005-2012. Ellos devolvieron unas tierras. Eso está en unos fondos de manejo de tierras. Esas también nosotros las estamos comprando, se las estamos comprando a precio Estado-Estado, le entregamos eso a la unidad de víctimas, el recurso, le entregamos la tierra a la gente y ellos con el dinero que le entregamos indemnizan a las víctimas. Mire, me gustaría enfatizar ahora en un asunto, y es la preocupación, le anticipaba, de unas personas que dicen, mire, ¿cómo hacemos? Porque entonces don Gerardo Vega y la Agencia Nacional de Tierra, su equipo extraordinario de abogados, compran una tierra, se la entregan a una comunidad campesina, pero no viene detrás el Banco Agrario con crédito, no viene detrás el riego, sí, no viene detrás la asistencia técnica, no viene. Entonces, si el Estado no hace una aproximación integral a esa comunidad campesina, dentro de 10 años, ese campesino vuelve y le vende a un gran terrateniente porque no es capaz de quedarse en esa tierrita. Pero le digo, sí, hoy está haciendo el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Rural, acompañamiento no, estableciéndoles el proyecto productivo allí. Asistencia técnica, recurso para el montaje del proyecto productivo, eso está, que es la agencia par nuestra, los colegas nuestros, los del lado, los vecinos nuestros, Agencia de Desarrollo Rural, ellos tienen la obligación, compramos la tierra, intervienen ellos de inmediato para el establecimiento del proyecto productivo, el montaje del proyecto productivo allí. Y el Banco Agrario. En todas partes donde hemos estado formalizando títulos ha estado el Banco Agrario, siempre ha estado. En San Marcos estuvo entregando títulos con nosotros, en Popayán estuvo entregando títulos con nosotros y entregando crédito. Vamos en conjunto. O sea, hay una actitud mucho más integral ahora de conjunto, Banco Agrario, Agencia de Desarrollo Rural, las otras entidades del sector y nosotros como agencia para que no suceda lo que estás diciendo. Ojalá podamos lograr un grado de integralidad entre todas las instituciones para que la gente a los 5 o 7 años no esté vendiendo la tierra.
Hubo declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la posibilidad de expropiación. Ese fantasma de ese artículo aparentemente se disipó, pero quedó sembrada una polémica en el país sobre cuándo era válido expropiar la tierra para asignarla, cuándo la tierra se hacía productiva. Hagamos memoria, le propongo usted y yo, la gente va a decir que somos muy viejos, pero hagamos memoria sobre ese asunto de la expropiación. Si una tierra no es productiva, se le expropia al propietario, se le expropia a quien la tiene, excúsenme la redundancia, y debe asignarse a un uso productivo. Yo recuerdo haber escuchado o haber leído eso de don Hernán Echavarría Olózaga, que no era precisamente del Partido Comunista, y se lo escuché yo mismo entrevistando a Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué ese asunto de expropiar ha resultado tan polémico en este gobierno? Han satanizado esa figura, ¿no? Esa figura la creó el Partido Liberal en 1936, López Pumarejo, si no estoy mal, un siglo. Y dice que se puede expropiar la tierra que no es productiva, que el interés público estará por encima del interés privado. Yo llegué hasta Andrés Felipe Arias y Hernán Echavarría Olózaga. El doctor Vega se fue hasta el 36. Está vigente, ley 200 de 1936, la ley 200, y está vigente. Y ellos, el Partido Liberal, ellos, jefes liberales, fue los que impulsaron esas normas, y esas normas están vigentes en la legislación nuestra. Luego en 1994, ya vamos para 30 años, Ocampo, el que era ministro de Hacienda, fue el ponente de la ley 160 de 1994 y trae la figura de la expropiación. Está vigente hoy. Y está vigente hoy. Nosotros lo que estamos diciendo, esas normas hay que modernizarlas. Y nos acusan a nosotros, pero nosotros lo que estamos diciendo, esas normas hay que modernizarlas. E incluso hay una declaración, hay una respuesta de Germán Vargas Lleras en algún momento como ministro en el que también hablaba de ese mecanismo. Eso es, digo que hay que modernizarlas porque, mire, las ciudades y los alcaldes, nosotros no tenemos competencia sobre ninguna ciudad. Nosotros es para comprar tierras en el sector rural, ¿cierto? Pero los alcaldes compran todos los días tierras en sus ciudades para obras públicas. Para obras públicas. En Bogotá más de 15.500 predios, Medellín 5.300 predios. Los alcaldes utilizan esa figura y compran rapidito. Y como decía, entonces la ha utilizado todos los alcaldes en el país para obras en las ciudades. Y eso no se demoran 18 meses ni 3 años, nada de esas cosas. Eso es rápido que lo hacen. Como decía, pues Germán Vargas Lleras es vicepresidente, dijo en un video, no, nosotros lo hacemos en 15 días para obras de vivienda, en 15 días. Le ofrecemos al propietario del predio con avalúo comercial. Si él nos dice que no, en 15 días le aplicamos el avalúo catastral y el predio queda nuestro para hacer obras. Germán Vargas Lleras, ¿cierto? Peñalosa también lo hizo en Bogotá. La alcaldesa también lo ha hecho en Bogotá. Todo el mundo recurre. Entonces, aquí en la ciudad los alcaldes tienen un procedimiento rápido, expedito, eficiente para obras de interés. Pero para el campo. Pero no está en el campo. Nosotros lo que estamos reclamando, hay que modernizar esas normas en el campo, que nos permitan adelantar. ¿Cómo me van a decir? Entonces me dicen, no, es que para aquí es para obra pública, para hacer un puente, para una escuela. Oiga, ¿cómo no va a ser de interés social y público que haya comida? Nosotros estamos pidiendo eso para sembrar alimentos, para cultivar alimentos. Claro. Más de interés social no puede haber nada. Y estamos pidiendo que tengamos un procedimiento rápido, moderno, eficaz, para poder hacer la reforma agraria. Eso es lo que estamos pidiendo. El abogado Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras, nos decía que había dos grandes campos en los cuales se está moviendo su oficina. Una es la compra y otra cosa es la titulación o la formalización de predios rurales. Seguimos en ese primer capítulo, en la compra. Y en la compra de unas tierras para titulárselas a quien no tiene. ¿Ese proceso se puede ver amenazado o se está viendo hoy amenazado por nuevos brotes de violencia en las regiones? Pues bueno, nosotros lo que pretendemos con la reforma agraria es que, al contrario, disminuya, ¿no? Disminuya la violencia. Claro, pero una cosa es la esperanza y otra cosa es la realidad. La evidencia muestra que nuevos brotes de violencia en ciertas regiones del país, particularmente de ciertos grupos armados defendiendo intereses particulares, eventualmente podrían estar tratando de defender intereses hacendatarios y no los intereses de los campesinos. Pero mire, la causa no es la reforma agraria. Yo creo que eso tiene otras causas. Tema de narcotráfico, otros temas allá, economías ilegales. Pero no es que haya una oposición ni pública a la reforma agraria. Ni en el Congreso la hemos sentido, ni en los gremios económicos. Pues imagínense, ahora Fedegan, estamos en conjunto con Fedegan yendo a los sitios. Parecía impensable, exactamente. Nosotros, en mi caso, estuve
20 años trabajando en los temas de restitución y ahora hemos estado en 5 reuniones en conjunta donde Fedegan ha citado a todos los ganaderos y hemos ido a explicar lo que estamos haciendo. Y ellos permanentemente, José Félix Laforí, director de Fedegan, lo dice, nos interesa que el gobierno pueda cumplir con esa meta. Es un tema de que el campo hay que actualizar. Independientemente de lo que diga su esposa. Independientemente de lo que diga la senadora, él está en ese tema. Y yo no he escuchado realmente oposición a la reforma agraria. No la escucho, ni en lo público, ni en lo privado. No veo ahí. Veo preguntas, veo inquietudes. Los ganaderos a nosotros nos preguntan, ellos se opusieron eternamente a la reforma agraria, ¿cierto? Todos sabemos, votaron contra el punto 1 del acuerdo de paz, muchas cosas, ¿cierto? Pero hoy estamos acá en un mismo camino, diciendo tratemos de sacar la reforma agraria. ¿Qué nos preguntan cuando vamos a las reuniones con sus socios, los ganaderos en el Cesar? Estábamos en Valledupar o en Montería, estuvimos en Puerto Berrío, estuvimos en Fundación Magdalena, reuniones citadas por ellos. ¿Qué inquietudes tienen? ¿En cuánto tiempo me van a pagar la tierra que le venda? ¿En cuántas cuotas? ¿Una o cuántas? Nosotros decimos una sola, una transferencia. ¿Cuándo se paga? En el momento en que está el certificado de libertad de tradición. Cuando haya pasado por instrumentos públicos. Instrumentos públicos. Se registra en las oficinas de registro de instrumentos públicos, el certificado, se hace la transferencia. Una sola, ¿cierto? ¿Quién dice cuánto cuesta la tierra? El IGAC o las lonjas de propiedad raíz, ¿cierto? El IGAC, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Correcto, son la entidad pública competente, ellos son los autorizados para hacer los avalúos, lo mismo que las lonjas. Entonces nosotros tenemos contratado con 3 universidades, más ISA, más el IGAC, para hacer avalúos, y ellos al final nos dan un avalúo. El propietario puede decir, vea, yo no estoy de acuerdo con ese avalúo. Muy bien. Y no pasa nada, pues no le compramos a él, le compramos a otro. No pasa nada, ¿cierto? O decir, sí estoy de acuerdo, y entonces de una vez se hace la compra. ¿Y usted cree, y esto en una línea me lo podría responder para irnos a la pausa, y usted cree que después de esas reuniones y después de esas respuestas han quedado más tranquilos? Sí, claro que sí, se gana mucha confianza. Yo creo que también es un tema de comunicación, de legitimidad. Otra cosa que nos preguntan, nos dicen, ¿a quién me va a traer de vecino? Yo voy a dejar 100 hectáreas para mí y le voy a vender 400. ¿A quién me va a traer de...? Pues a la gente del mismo pueblo, no vamos a llevar gente de otra parte, de otro departamento, no, la gente del mismo pueblo. Para no crear fracturas sociales. Sobre titulación, sobre esas personas que habitaban un predio, que no tenían papeles sobre ese predio y que por fin van a tener una escritura, de eso hablaremos después de la pausa. En Ahora apostamos por el pluralismo informativo. Buscamos conectar con nuevas audiencias y llevar a todas las plataformas posibles agendas para entender la complejidad de esta ciudad. El medio ambiente, la movilidad, la seguridad, los derechos humanos, por solo mencionar 4 temas que le interesan a los bogotanos y que serán analizados e informados aquí en Ahora. Soy Andrés Páramo. Encontrémonos en Ahora, un podcast y todas nuestras plataformas de actualidad. Ahora, solo por Capital Sistema de Comunicación Pública. Participar es darla toda por Bogotá. Es armar parche para disfrutar un concierto en el Simón Bolívar. Vibrar hasta el alma con el grito de un gol en el Campín. Es construir juntos una ciudad más vital y más creativa. Participa en las elecciones de los Consejos de Cultura y Deporte Bogotá 2023. Es hora de estar en la jugada. Más información en cultura-recreación-y-deporte.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los Infantes de Marina somos el brazo fuerte de la Armada de Colombia. Hombres con corazón de mar, pero con los pies firmes en la tierra. Desarrollamos operaciones fluviales, anfibias, marítimas y terrestres, brindando seguridad y ayuda humanitaria a las poblaciones más necesitadas. Con el lema, la voluntad todo lo supera, estamos en permanente evolución, adaptándonos a los actuales y futuros escenarios, velando por la seguridad de los colombianos. Protegemos el azul de la bandera. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Lo que nosotros hacemos en Ahora es analizar la realidad noticiosa, política, judicial, nacional, internacional, económica o cultural desde distintas perspectivas. En Ahora incluimos a todas las localidades de Bogotá, pero también a todas las posibles identidades, las diversidades de género, las comunidades. La invitación por eso es que se conecten a nuestros espacios con nuestros contenidos audiovisuales y sonoros, que están
en todas las plataformas. Ahora, solo por Capital, Sistema de Comunicación Pública. El Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra, sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Ahora solo queda vigente un artículo en la ley, y es que hay que expropiar. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga, si se quiere, cumplir el acuerdo de paz. Declaraciones como esa en su momento causaron polémica, particularmente porque la palabra expropiación tiene detrás de sí un fantasma ideológico que unos interpretan de una manera y otros de otra. Sin embargo, esta declaración del presidente es anterior a la aprobación final del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo quedó entonces en el plan o qué instrumento tiene el actual gobierno para poder hacer que esa tierra se pueda, digamos, poner a disposición del Estado y luego titular? Los artículos que quedaron en el plan de desarrollo sobre este tema nos facilitan a nosotros la compra al fondo que tiene SAE, nos facilitan el procedimiento para la compra con la unidad de víctimas y los procesos de agrarios que tienen que ver con recuperación de baldíos tenían dos procedimientos antes. Los conocía la agencia y luego se los pasaba a un juez. Ahora únicamente los va a conocer la agencia y decide la agencia sobre ese tema. Eso es realmente el resumen de lo que sale del Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a compra, adquisición y baldíos. Estamos hablando con Gerardo Vega Medina, el director de la Agencia Nacional de Tierras, abogado, y quisiera ahora pasar con él al capítulo de la titulación. Ya no unas tierras que se compran para titular, sino unas tierras que de múltiples fuentes hay que escriturar a los colombianos. ¿Ahí cuáles son las metas? ¿Ahí cómo van esas metas? Las metas son 7 millones de hectáreas tituladas. Quiere decir ello gente que ya está sobre la tierra, campesinos, negros, indígenas, que ya están sobre la tierra, pero que no tienen título. El gobierno debe entregarles título. Entonces, vamos a titular 7 millones. ¿Qué se ha hecho del 2016 a la fecha? 2 años del gobierno del presidente Santos, 4 años del presidente Duque, se titularon 2 millones de hectáreas. Nosotros que hemos titulado en lo que va de este gobierno, 1 millón de hectáreas. Por eso creemos que esta meta se va a cumplir, vamos a lograr cumplirla exactamente, que son en total 7 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas de personas que ya tenían una tierra y que necesitan título para muchas razones. Por ejemplo, para ir al banco agrario a buscar un crédito. A la cooperativa, a un fondo mutuo. Y además para poder heredar a sus hijos e hijas. En esa titulación se tiene en cuenta a las mujeres rurales. Se lo pregunto porque hay múltiples estudios que dicen que si se privilegia solamente al varón de la familia o al hombre jefe de hogar, eventualmente eso puede estar excluyendo de muchas decisiones de política pública a las mujeres en el momento de incentivos, de crédito, de asistencia, en fin. Hoy toda la legislación colombiana indica que tiene que ser a nombre del núcleo familiar. Ella, él, ¿cierto? La pareja, ¿cierto? Inclusive en restitución, que fueron hechos de despojo de hace 15 o 20 años atrás, el juez tiene que decidir y fallar en nombre de la pareja que vivía en ese momento junta, ¿cierto? Entonces allá las cifras son iguales hombre-mujer. No quiere decir que haya logrado la mujer tener, tradicionalmente la propiedad está en manos del hombre. Claro. Por eso entonces hoy hay una insistencia, una directriz, por ejemplo, en nuestro caso del presidente de la República, buscamos titular fundamentalmente en cabeza de mujer rural. Miremos el mapa, miremos imaginariamente el mapa y veamos dónde están esas 7 millones de hectáreas que ustedes van a titular y desagreguémoslas. En cuáles van a ser territorios colectivos, de consejos comunitarios afro o de resguardos indígenas y cuáles otras van a ser para pequeños campesinos y colonos. Mire, ha estado los territorios indígenas y afros, ha estado más hacia el sur del país y son extensiones que son grandes, son indivisibles, son inalienables, ¿cierto? Se titulan de manera colectiva a esas comunidades. Ahí tenemos un llamado de atención también del presidente en el sentido de hay que titular mucho de la mitad del país hacia arriba.
Boyacá, Santander, zona Caribe, Magdalena Medio, toda esa parte del país. Caribe es muy importante, entonces donde hay una cantidad de personas viviendo, explotando pequeños predios, pero que no tienen el título. El esfuerzo va a estar destinado también, no digo que el sur también, pero con un énfasis mayor, un esfuerzo mayor a buscar titular más hectáreas del centro del país también hacia arriba. ¿Cómo se hace para que la tradición de esos títulos que se van a entregar realmente sean legales, para que no se vaya ahí a formalizar, digamos, ocupaciones ilegales? Hay un trabajo previo, técnico y jurídico, de saber, de delimitar los predios. Hay un reclamo también de que hay veces se pisan resguardos indígenas con comunidades negras, ¿cierto? Lo que pasa es que se ha venido hablando de las pretensiones. Una cosa es la pretensión. Yo pretendo que en mi resguardo indígena me den toda esta tierra a tenerlo ya. Entonces hay que definir. En el norte del Cauca tenemos permanentemente eso, conflictividades entre negros e indígenas por lo que pretenden sobre la tierra. Y de ellos con colonos también. Y de ellos con colonos también. Entonces, pues claro, hay que delimitarlo, hay que resolverlo. Nosotros en ese sector del país preferimos que se haga por ellos mismos a través de una mesa étnica que hay. Estas entregas en el Cauca corresponden también a acuerdos entre la mesa interétnica, colonos, como lo he dicho, campesinos, indígenas y negros. Usted mencionaba hace un ratito la recuperación de baldíos. En una buena parte del país, incluso en algún momento, pues el INCORA promovió la colonización para ir a ocupar unas tierras del país que parecían una inmensidad para gente que no tenía tierra. Y esas tierras en algunos casos terminaron siendo vendidas, acumuladas por parte de grandes hacendados o incluso de grandes conglomerados económicos. ¿Cómo va ese asunto de mirar la naturaleza jurídica de esos negocios para ver si eso se hizo bien y si esas tierras hay que recuperarlas? En la agencia hay 37.000 procesos judiciales de personas que reclaman definición de linderos, conflictos que hay, procesos agrarios. Por eso se habla tanto de una jurisdicción agraria, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a priorizar el número de esos 37.000, cuáles son los que más hectareaje también tienen y depende de dónde estén ubicados, para ponerle énfasis a esos procesos y resolverlos, porque significa un número importante de hectáreas que contribuyen a la reforma agraria, para entregárselo a la gente que no tiene tierra. Es un aspecto. Hemos hablado con el director de esa área en la agencia para que se prioricen unos 1.000 procesos dependiendo del número de hectáreas que tengan. Y a los demás vamos a llamarlos todos, vamos a buscar hacer un acuerdo con la policía, vamos a notificarlos, vamos a buscar las personas que representan esos procesos judiciales para ver si están activos, quieren continuarlos, no quieren continuarlos o archivar. O cuando falten por completar expedientes, pues completar el expediente para continuar con el proceso. Vamos a hacerlo a través de diferentes medios. Hoy tenemos 24 oficinas ya instaladas, habían 9, 24 oficinas en capitales de departamento donde la gente puede ir con mayor facilidad. O sea, triplicamos también un esfuerzo de recurso humano para que la gente sea atendida y vamos a trabajar las 3 jornadas como ha ordenado el presidente de la República en el sector agrario. Cuando usted menciona baldíos, es imposible no recordar una polémica que hubo en el país sobre los baldíos de la altillanura. El país vio en una región entre el Bichada y el Meta una gran oportunidad de una potencia agroindustrial. Y hay quien dice, hombre, pero ¿por qué queremos titular la altillanura a pequeñas granjas cuando esa tierra solo se puede explotar, dicen esas personas, muchos de ellos dirigentes gremiales, eso solamente se puede explotar de manera agroindustrial porque son tierras muy ácidas que hay que, digamos, mejorar para poder cultivar allí y son grandes extensiones que se pueden volver mecanizables, insisto, para la agroindustria, siguiendo el modelo brasilero. ¿El gobierno tiene una idea de qué va a hacer con la altillanura? Bueno, vamos a atenderlo, vamos a formalizar, vamos a titular también en esa parte del país, pero recordemos una cosa, queremos adelantar la reforma agraria en tierras completamente aptas para el cultivo de alimentos. No quiero decir que las tierras no sirvan, no, sirven, puede hacerla, hay que dotarlas, ¿cierto?, de esas tierras para poderlas hacer mucho más productivas. Allá nos han ofertado ya tierras, nos han planteado eso que estás diciendo, mecanización, lo que pasa es que requiere una mayor inversión, siendo justo requiere una mayor inversión para el tema de vías, el tema de desarrollo. Una infraestructura muy precaria. Exactamente.
otras partes del país tienen una infraestructura más desarrollada, vías, energía, servicios públicos, internet, que eso cuesta también. Es una inversión que hay que hacer y desde luego el gobierno considera esas inversiones para hacerlas. Pero hoy lo que a mí compete, estamos fundamentalmente donde está una tierra apta, en grandes extensiones. En todas partes del país hay tierra apta, tiene vocación para el cultivo de alimentos, pero donde la encontramos más seguida, más continua, en grandes extensiones, pues es zona Caribe, Magdalena Medio. Hay en muchos sectores de la izquierda una visión romántica sobre este asunto de la agricultura y de la titulación de tierra, como esto, ¿se acuerda de una consigna de tierra para el que la trabaja? Y pareciera como si eso fuera incompatible con la agricultura en grandes extensiones o con los medianos propietarios. ¿Esa propiedad de grandes, medianos y pequeños es compatible con lo que ustedes están haciendo? Desde luego, nosotros no tenemos ninguna... Lo que queremos es, mire, la propiedad de la gente que sea individual, pero los proyectos que sean colectivos. ¿Qué queremos hacer? Grandes extensiones de tierra donde podamos un proyecto, ¿cierto? Si es producir maíz, pues ¿qué tiene de malo una cooperativa donde se produzca maíz? Eso existe en todas partes. Así hacen los olivos en España. Y que se pueden encadenar con un grande. Claro, se puede encadenar con un grande y que la comercialización la tenga el uno, no hay problema. El que ya tenga empresa, que ponga ese servicio, la empresa, si es compatible con la producción de alimentos, con la comercialización, con la venta, con lo que sea, no hay problema. En esa finca que se acaba de comprar en San Marcos, pues ahí, por ejemplo, los propietarios dicen, esa finca tiene que irse convirtiendo en una cosa lechera. Pues todos los derivados de la leche, quesos, yogures, todo lo que tenga que ver, pues si eso se puede hacer, pues mejor. Y para que una persona, para que un propietario, para que una familia pueda finalmente acceder a su título formal de propiedad, ¿qué tiene que hacer? Se lo pregunto porque aquí no faltan los avivatos y los tramitadores que dicen es que yo venga y le ayudo para que eso le salga más rápido. Todo absolutamente gratuito a través de la agencia. No se requiere intermediario, no se requiere que le dé poder ni faculte a alguien para que le tramite el título ante la agencia. Hemos encontrado que muchas partes del país, claro, como venimos hablando y venimos haciendo, venimos entregando títulos y tierra, entonces hay gente que quiere aprovechar diciendo es que yo represento la agencia. Han llegado a eso, que representan la agencia. Los hemos denunciado en la Fiscalía, los que están diciendo que representan la agencia. Hay funcionarios nuestros en las capitales de departamento, hay comisiones que van desde aquí en algunas oportunidades, pero nadie que dice que yo tengo una representación, no. O es funcionario o no es funcionario de la agencia, y es el que tramita esos títulos. Pero tenemos un mecanismo más rápido, 311-868-1902. 311-868-1902. Eso es una línea de WhatsApp donde la gente marca simplemente y esa línea en la pantalla le va a decir qué quiere. ¿Quiere tierra? ¿Quiere título? ¿O le está ofertando tierras al Estado? Y usted escoge la opción. Quiero tierra o quiero título o le voy a ofertar tierras al Estado. Y el mismo sistema le va diciendo, entonces le pregunta el nombre, le pregunta la cédula, le pregunta dónde está ubicado el predio. Son unas 5 preguntas muy cortas y con eso ya tenemos nosotros, y al final le da un radicado. Al final nosotros tenemos una información que nos permite ubicarla satelitalmente, el predio. Yo quisiera pedirle a nuestro máster de producción que aquí, en esta barrita que se pone en nuestro programa, pongamos ese número, el número de la Agencia Nacional de Tierras, 311-868-1902, ¿verdad? Y son personas que se pueden comunicar a ese número, 311-868-1902, en caso de que quieran ofrecer tierra, en caso de que quieran un título o en caso de que quieran que les... Ofrecer título, el que necesita el título, el que necesita tierra o el que le va a ofertar tierras al gobierno. Muy bien. Ahí lo podemos dejar un ratito porque probablemente alguien no tenía el cuaderno como yo a mano para anotar el número. 311-868-1902. Hablemos, ahí está en pantalla. En Bogotá, capital, sistema de comunicación pública, tiene un énfasis en Bogotá, a pesar de que se vea en todos los sistemas de cable del país y en las plataformas digitales. En Bogotá y la ruralidad. En el proyecto Ahora, hace unos días hablábamos de las enormes brechas económicas que hay entre lo urbano y lo rural en la capital del país. ¿Ustedes tienen programas en la ruralidad de Bogotá? Bueno, el páramo de Sumapaz. Hace poco estuvimos allá y se expidió la resolución que reconoce la zona de reserva campesina de Sumapaz. Habían pasado 12 años campesinos de esa región solicitando que les reconocieran su organización para planear. Esa organización lo que da es la posibilidad de planear el territorio, y más en un páramo como el que está allá, páramo de Sumapaz, que dota de agua a Bogotá. Entonces, pues muy importante, por diferentes causas les habían negado, causas no válidas, pienso yo,
y así lo encontramos. Nosotros derogamos las resoluciones donde se le negaba el derecho a esas familias, a esos campesinos, y otorgamos el título a el reconocimiento jurídico de la zona de reserva campesina. Ya con ellos y con la Alcaldía de Bogotá estuvimos allá en programa conjunto, estuvo la alcaldesa, estuvieron varios secretarios concejales con varias autoridades desde el Ministerio de Defensa, cabeza del ministro, estuvimos allá y desde luego vamos a continuar con los temas de formalización en esa región. Eso tiene frontera con el Meta, con el Huila, Cundinamarca, pues es muy importante esa zona aquí de la ruralidad bogotana y de la capital del país. Y hay evidentemente en Bogotá una conexión con unas zonas de reserva campesina, pero que están, digamos, en límites con el Meta, por ejemplo. ¿Por qué ha habido tanta estigmatización a esa figura o por qué el país tiene tanto desconocimiento de la figura de las zonas de reserva campesina como una forma de titular para que unos campesinos puedan permanecer en su territorio? Han sido muy maltratados en el país los campesinos, entonces siempre decían que eran zonas de la guerrilla. Y repúblicas independientes. Repúblicas independientes y no les otorgaban el título. Aquí se pueden organizar los negros, ¿cierto?, en los consejos comunitarios, los resguardos, pues los campesinos no. Habían 6 zonas de reserva únicamente en el país y las otras habían sido negadas. 11 años negándoles, a muchos los metieron a la cárcel, los judicializaron, los tuvieron 3, 4 años en la cárcel. A varias organizaciones, ANSOR, por ejemplo, esa organización la metieron a sus dirigentes a la cárcel por estar reclamando unas zonas de reserva campesina. Nosotros, en finales del año pasado, expedimos la resolución de 4 de esas zonas de reserva campesina. Es el derecho que tiene la gente a organizarse. Así como los comerciantes se organizan en la Cámara de Comercio, ¿cierto? O en la ANDI, o en cualquiera de estas entidades, o los sindicatos, en los trabajadores de los sindicatos, los negros en sus consejos comunitarios, los indígenas en los resguardos. Pues los campesinos tienen las zonas de reserva campesina. Claro, y entonces empezamos a otorgar ya las personerías jurídicas de esas zonas de reserva. Han sido maltratados, estigmatizados, perseguidos. Bueno, nosotros estamos procurando que los campesinos se organicen. Es mejor que el Estado hable con personas organizadas a través de sus propias entidades. Eso es lo que hemos hecho en Sumapaz. Y un poquito más allá, ya en el Meta, hay una zona preciosa, una zona natural muy bonita que es la cuenca del río Güéjar. Allí tienen ustedes también unas iniciativas. También expedimos la resolución el año pasado. Se va a estar en estos días, se va a hacer una actividad pública allá. Ya se entregó esa resolución, se va a hacer una actividad con ellos allá en próximos días de esta zona de reserva campesina. Usted mencionaba 4 zonas de reserva campesina declaradas o legalizadas, formalizadas durante lo que va de este gobierno. ¿La meta al final del periodo cuál debe ser? Bueno, esta dirección de las zonas de reserva había hablado de 10 este año. Aspiramos a que sean 40 en todo el periodo de gobierno. Quisiera saludar en este instante, conectar en este programa en Mesa Capital, en el Cuento del Domingo, a alguien en las regiones de Colombia. Lo hemos procurado hacer en cada espacio y este no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho siempre, en Bogotá cabemos todos y nos gusta tener miradas de los temas desde Bogotá, pero no queríamos que en este programa fuera la excepción, sobre todo porque es muy importante mirar la ruralidad e integrarla a estos diálogos en Capital. José David Ortega es el presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Señor Ortega, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un abrazo y un saludo a ti, al señor Gerardo, que lo veo en mesa, y a toda la audiencia. Cuéntenos, por favor, ustedes en el sur de Córdoba, donde hay municipios muy golpeados por la violencia, San José de Uré, Puerto Libertador, La Apartada, Montelíbano, en fin, ¿cómo ven que avance el programa de tierras del actual gobierno? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, nosotros creemos que primero el problema de tierra en Colombia es uno de los problemas más grandes y que más genera conflicto a nivel nacional. Hemos visto la postura del nuevo gobierno y celebramos mucho. Acabo de ver la intervención del director de la Agencia Nacional de Tierra, que le apunta algo que nosotros históricamente hemos reivindicado en los territorios y hemos exigido a través de movilizaciones sociales, y es resolver de fondo el tema de la tierra en Colombia. ¿Y por qué vemos con esperanza que se avance hacia allá? Nosotros en el sur del departamento de Córdoba, desde la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, estamos haciendo trámite ante la Agencia Nacional de Tierra
para la constitución de la zona de reserva campesina del sur de Córdoba. Ya también tenemos la buena noticia que se inicia con la resolución de trámite de inicio para la zona de reserva campesina del Alto Sinú, y allí lo lidera la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, ASODECAS. Y por otra parte, pues vemos un poco o con buena voluntad el tema de la compra de tierra, el tema de la fácil inscripción para que los campesinos accedan a la tierra y que se pueda avanzar en resolver de fondo esa problemática. Pero no sin antes, pues, tener que aún siguen habiendo o siguen estando unas connotaciones difíciles en el sur de Córdoba para avanzar en el tema de tierra. Por ejemplo, zonas como Puerto Libertador va a ser muy difícil que los gremios y que los que tienen la tierra le oferten a la Agencia Nacional de Tierra, porque el sur del departamento de Córdoba le cambiaron la vocación. Y hoy, de un momento a otro, pasa, entre comillas, a convertirse en un municipio o unos municipios de vocación minero-energética, que la gente históricamente ahí no hace eso. Multinacionales le entregaron títulos por doquier y hoy va a haber un conflicto grave allí en el sur del departamento de Córdoba para resolver el problema. Nosotros hemos estado planteando claramente que la zona de reserva campesina es una figura que permite organizar el territorio, que permite conservar el medio ambiente, que permite avanzar en resolver de fondo el problema de tierra, permite que el campesinado se organice y que acceda a la tierra para que pueda llegar una oferta institucional allí a esos territorios. Claro. Pero tenemos esta problemática que esperemos se resuelva pronto. Nosotros hemos estado proponiendo unas mesas técnicas. De hecho, ayer tuvimos reunión con la Alcaldía de Puerto Libertador, donde le propusimos que rápidamente se constituya una mesa técnica e interétnica que se cite a esa mesa las organizaciones campesinas, pero también los resguardos indígenas, los consejos comunitarios que existen. Además de eso, los gremios económicos para empezar a resolver de fondo el problema de la tierra y que en este momento se puede avanzar en la titulación, en la formalización y la entrega de tierra que el gobierno nacional ha anunciado en esos territorios. Con José David Ortega volveremos después de la pausa para hablar de lo que ocurre allí en el sur de Córdoba y otros asunticos, algunos de ellos predios en las Islas del Rosario. Una pausa, volvemos en segundos. Ay, no tengo tiempo para perder, solo para adelgazar. Liliana, usted me dio, le sobran por ahí unos kilitos. ¿Y con qué? ¿De qué sirve que una mujer haya comprado el gimnasio si seguimos vendiendo a las mujeres como ganado en bikini? Con estas fotos le van a llover candidatos. ¿Ya Amparo? ¿Le llegó el colágeno? Si fue la mejor elección meterme en esta relación de 3. Debe ser muy difícil, si ya es difícil con 2, entre 3. Un golpe a los prejuicios, porque no hay una sola forma de ser mujer. Al borde del knockout. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Solo por Capital. ¡Sorpresa! Debido a la actividad naranja del volcán Nevado del Ruiz, debemos proteger nuestros ojos y pulmones de materiales como ceniza, humo y gas. Por eso la recomendación es usar tapabocas N95 que puede filtrar las partículas finas que hay en el aire y usar gafas de seguridad para proteger los ojos y los costados de tu cara. Recuerda mantenerte informado a través de los consejos municipales o departamentales de gestión del riesgo de desastres en tu territorio. Gobierno de Colombia. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Comisión Nacional del Servicio Civil invita a participar en el 7º Congreso Nacional de Empleo Público, Retos de la Evaluación del Desempeño Laboral en Colombia, un análisis en perspectiva comparada, en el que presentaremos diferentes modelos de gestión, la importancia de la correcta implementación de la evaluación de desempeño, y una reflexión sobre su incidencia en el logro de las metas institucionales de las entidades. Acompáñenos este 31 de mayo y 1 de junio, vía streaming o en el Teatro Guillermo Cárdenas Jaramillo de la Universidad CES en Medellín. Cupos limitados. Para más información e inscripciones ingrese a www.cnsc.gov.co y consulte nuestras redes sociales.
igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La magia de Antioquia se vivirá en Bogotá. Entre mayo y junio vamos a compartir en la capital nuestros sabores, experiencias, cultura y los proyectos transformadores que unidos hacemos realidad. Llevaremos toda la oferta de turismo con Antioquia es Mágica. Disfrutaremos de las mejores tazas de café y realizaremos activaciones deportivas. Presentaremos los avances en la construcción del túnel Guillermo Gaviria Echeverry, el más largo del continente, y compartiremos nuestra visión de futuro. Antioquia, corazón verde de América. De Antioquia para ti, con mucho amor. Toda la información en www.turismoantioquia.travel. ¡Qué bonita Antioquia! Unidos, Gobernación de Antioquia. Ya son 13 años de magia escénica, más de 1.400 espectáculos artísticos, 37.000 artistas de 66 países, más de 1 millón de espectadores cautivados por el arte y la cultura. Celebremos juntos los 13 años del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con un maravilloso concierto. Gala de ópera, Noche de Estrellas. Vívela este 28 de mayo a las 9 de la noche, solo por Capital. Antes de la pausa hablábamos con José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos de Córdoba, y está justamente en el sur de ese departamento, y él nos advertía sobre un eventual conflicto por la tierra entre sectores mineros o energéticos que tienen titulación o proyectos en esa zona y la vocación agrícola o ganadera de esa zona. ¿Hay ya indicios de que eventualmente puede haber allí un conflicto por el uso de la tierra? ¿Cómo hacer que eso sea compatible, señor Ortega? Bueno, yo creo que una de las apuestas más grandes que tenemos como organizaciones campesinas del sur de Córdoba es empezar a avanzar en diálogos que permitan resolver de fondo, permitan que los gremios, que los grandes tenedores de tierra empiecen a entender que la reforma agraria le apunta a que el campesinado tenga cómo producir la tierra, y eso permita resolver de fondo ellos. Creo que con un diálogo abierto, con unas mesas técnicas interétnicas, que participen los resguardos indígenas, que participen los consejos comunitarios, pero que también participen estas grandes mineras que están en el sur del departamento de Córdoba, que tienen grandes títulos, permitirá un poco avanzar en ello, porque pues además en el sur del departamento de Córdoba tenemos otra por así decirlo, otra restricción, y es que allá está el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, que pues también tiene un grande territorio o una grande extensión en territorio, y pues la tierra que está alta en zonas de amortiguación o ley segunda, y la que no está en zona de amortiguación pues está entregada en títulos mineros y están con grandes tenores de tierra allá en el sur del departamento de Córdoba. Entonces eso pasa porque se resuelva a través de unas mesas técnicas, de un diálogo franco con la gente, mirar cómo se va resolviendo el problema, porque todos los que estamos aquí, los que participamos en estos escenarios, sabemos que el problema de la tierra genera conflicto. No tener tierra genera conflicto. Entonces intentar que eso se solucione a través del diálogo y que la gente empiece a participar activamente. Allí también hay un problema grande para el tema de la restitución de tierra, que también estamos impulsando, que eso ha generado bastante problemática, y es como usted lo decía al principio, el sur del departamento de Córdoba es una zona bastante tenso en conflicto. Allí, por eso esa zona es priorizada para la implementación del acuerdo final de paz y no se ha avanzado mucho en ello. Y algo que es paradójico un poco, que lo discutíamos en una vez esta semana pasada, que hubo una mesa campesina con la Unidad de Restitución de Tierra, era que básicamente queda como a expensas de que la fuerza pública emita un concepto de seguridad favorable para avanzar en trámites de restitución de tierra. Claro. Paradójico, porque la restitución de tierra están en zonas afectadas por el conflicto y jamás van a arrojar un concepto de seguridad favorable. Entonces, todo ese tipo de artimañas que hay en la institucionalidad y que siguen estando, por ejemplo, en el decreto 440, que permite tantas restricciones, hay que ir buscarle una solución técnica, jurídica, que permita avanzar y que la gente permita obtener el derecho a la tierra en el sur del departamento de Córdoba, y así hacer real
la reforma rural integral que quedó estipulada en el acuerdo final de paz, pero también esa reforma agraria que ha sido aplazada por décadas y que la gente hoy sigue esperando resolver de fondo el tema de la tierra en el sur del departamento de Córdoba. Don José David Ortega, gracias por haber estado con nosotros en Mesa Capital, muy amable. Muchas gracias a usted por la invitación. Y termino con don Gerardo Vega de la Agencia Nacional de Tierras para hablar de dos cosas que nos anticipaba nuestro invitado desde Córdoba. ¿Cómo hacer para evitar que el mapa se traslape entre lo que las tierras que el campesino quiere y necesita usar y que el gobierno quiere titular y títulos mineros, petroleros o para otros usos? ¿Cómo se evita eso? Bueno, ya hay que resolverlo. Hay nueva normatividad también del Plan Nacional de Desarrollo. La entidad competente del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros esperamos que haya una reglamentación sobre esos temas. Si el plan es aprobado y firmado, expedido por el presidente en estos días, pues ya quedará en firme y vendrá una reglamentación sobre ello. Y tiene también que haber reglamentación sobre otra cosa que nos anticipaba José David, el asunto de cuando se cruza una tierra que está siendo usada por los campesinos con parques nacionales naturales o zonas de protección. ¿Ahí cómo se hace? Todo tendrá que resolver en estos decretos reglamentarios que se emitan por parte de la entidad competente que es el Ministerio de Medio Ambiente, ahora firmado una vez el plan de desarrollo. Finalmente, mi última pregunta tiene que ver con un asunto muy polémico porque mucha gente muy poderosa, muy visible, muy famosa tenía unos derechos de uso en las Islas del Rosario y ustedes han tenido actuaciones, algunas de incluso polémicas. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Alguien le va a poner el cascabel al gato? Vamos a seguir recuperando los predios, vamos a seguirlos recuperando. Ya recuperamos unos, van 4, algunos fueron devueltos de manera voluntaria ya por la gente. Estamos en otro momento de esperar a que personas que quieran hacerlo de manera voluntaria, como ya lo han hecho algunos, pues lo hagan. Y vamos a proceder lo que se puede proceder de manera directa mediante una gestión administrativa de la agencia, que es ir y reclamar los predios, ir y tomar posesión de ellos, y en otros casos esperar el resultado de los procesos judiciales, porque hay unos contratos de arrendamiento que nosotros tenemos que respetar, pero que hemos demandado ante el Tribunal de Bolívar para que sean los jueces los que decidan si nos deben devolver esos predios o modificar por lo menos los contratos de arrendamiento que son inocuos, que son que es una figura, 200.000 pesos por contrato de arrendamiento de islas dentro de Islas del Rosario, pues no tiene ninguna lógica. Es una sinvergüenza. A propósito de invasiones de tierras, ¿eso ya está controlado? Nadie, ¿había incentivos de grupos armados o de asociaciones para que la gente invadiera o ocupara unas tierras de otros pensando que se las iban a titular? ¿Eso ya se acabó? Eso está realmente, no volvió a salir el tema y no volvió a salir porque es que comenzamos a entregar la tierra y comenzamos a formalizar títulos. El problema no se ataca de las invasiones con borillos, escudos y empujonazos pues allá con la gente, sino resolviendo el tema de fondo. El tema de fondo es titúlele y entregue tierra. Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras, gracias por haber venido a echar cuento con nosotros sobre las tierras en el cuento del domingo de Mesa Capital. A usted y a mí, muchas gracias, muy amables. Y muchos éxitos, porque si a don Gerardo Vega y a su equipo le va bien, pues a un montón de campesinos en el país que anhelaban tener un título, que anhelaban tener una tierra para cultivarla, para tener sus animalitos ahí, pues les va a ir bien y finalmente habrá una menor brecha económica entre lo rural, que nos alimenta, y las ciudades donde les compramos los productos. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast, se llama Capital Político, y allí analizan semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque ese y otros podcasts entre las diferentes producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos de este sistema Capital. Feliz noche. Mi familia pues está conformada por 3. Tengo una niña de 4 años. Bueno, viendo la situación económica que estaban pasando aquí en Tuchín, pues mi esposo tomó una decisión y se fue. Soy nueva por medio del programa Renta Ciudadana. Pude invertir una parte en las cosas que ya necesitaba y una parte para nuestro hogar. Gracias por tenernos en cuenta, Resguardo Indígena. Nos sostienen